Esta canción me encanta y habla muchísimo de la necesidad que tenemos de buscar al Señor por los motivos correctos. Y mucha gente, muchas veces, no se acuerda de lo por qué buscamos al Señor, y mucha gente no sabe exactamente qué escuchar del Señor y cómo escuchar del Señor. En Vida Coffee estamos estudiando el libro de Juan y me gustaría leer hoy en Juan 16. Si tienes tu Biblia aquí o en casa, puedes buscar el versículo 1 de Juan 16. Dice: os he dicho todo esto para que no sucumbáis en la prueba, porque os expulsarán de la sinagoga, mas aún llegará un momento en que os quitarán la vida, convencidos de que con ello rinden culto a Dios. Y hará eso con vosotros porque no conocen ni al Padre ni a mí. Os lo digo de antemano para que cuando suceda recordéis que ya os los había preparado. En este momento Jesús está siguiendo una charla y una conversa que tenía con la gente, con los discípulos, preparándoles porque se acabaría el tiempo de que Jesús estuviera físicamente con la gente. Jesús había pasado y los discípulos habían caminado con Jesús, entendido sus propósitos, habían visto los milagros que pasaban, pero de repente llega el momento en que Jesús les empieza a contar lo que le va a pasar a Jesús, que Él será crucificado. Y además de eso, Jesús también dice que los auténticos discípulos tienen que amarle al Señor y amar a la gente. Y Él dice que a los discípulos se les odiará. Pero esta palabra a la gente les confunde mucho, porque venimos hablando hace unos días ya de que muchas veces seguir a Jesús no te va a abrir puertas. Seguir a Jesús no te va a hacer la gente más popular. Seguir a Jesús muchas veces te va a poner en una posición que no encajas. Y esto es lo que pasó con Jesús, porque los propios religiosos no les aceptaban. Ellos no querían que Jesús llegara con el nuevo mandamiento, que era el mismo mandamiento pero puesto en práctica, que era el mandamiento: los dejo, que améis unos a los otros. Eso era demasiado complicado a los discípulos. Eso era demasiado complicado aún más a los religiosos, porque ellos querían separar a la gente. Si tú cumples todo, eres mi amigo, pero si eres imperfecto, no te quiero. Y lo que Jesús está proponiendo aquí a toda la gente que está con Él es: quédate conmigo, quédate ligado a la videra, y cuando estás en mí, pues amar al otro. Y Jesús empieza a darles explicaciones, y cuando llegamos al capítulo 16, Jesús entonces cuenta y dice: mira, todo lo que os he dicho hasta ahora es para que estéis preparados. El conocimiento nos prepara. Esa es la primera cosa que quiero que te acuerdes: el conocimiento nos prepara. Hay mucha gente que no sabe qué hacer en su vida cristiana porque no conoce la palabra. No lee la Biblia, no sabe lo que este libro puede enseñarte. Entonces caminas como en la oscuridad, caminas como los que no saben por dónde van. Ya has hecho el juego de la cobra ciega, le tapa los ojos y entonces caminas, y ¿por dónde vas si no sabes el camino? Lo que Jesús está diciendo aquí a los discípulos es que Él se iba, pero que Él ya les había enseñado muchas cosas. Pero lo que me llama mucho la atención es que la secuencia, Jesús sigue y dice que ahora van a recibir al Espíritu Santo. Y dice que muchas veces los discípulos estaban confusos y estaban confundidos, y Él dice: yo no les hablé nada hasta ahora, porque no ibais a entender. Y a lo mejor en tu vida te sientes pero ahora te enteras de algo que no hace ningún sentido.
Los discípulos se habían acostumbrado a caminar con Jesús. Ellos habían acostumbrado a ver si había un problema, pues Jesús llegaba y el problema era resuelto. Si había una enfermedad, Jesús llegaba y se acababa la enfermedad. Si había un problema y había una muerte y había resurrección cuando Jesús llegaba. Pero ahora Jesús está diciendo que se va. Pero lo que es interesante, porque Jesús dice en el versículo 6, el 7, perdón, dice: sin embargo, la verdad es que os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el abogado no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Jesús está diciendo a los discípulos: mira, yo me voy de aquí y vais a sufrir un poco sin mi presencia física, pero es bueno que yo me vaya, porque mientras estoy, el que viene, el Espíritu, el abogado, no puede venir. Y entonces el versículo 8 me llama una palabra a la atención. Y quiero que lo pongas también atención ahí. Dice: cuando Él venga, demostrará a los que son del mundo donde hay pecado, donde hay un camino hacia la salvación y donde una condena. El pecado está que ellos no creen en mí. El camino hacia la salvación está en que yo me voy al Padre y ya no me veréis. Y la condena está en que el que tiraniza este mundo ya ha sido condenado. Tendría que deciros muchas cosas, mas no podríais entenderlas ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará para que podáis entender la verdad completa. Jesús está diciendo que cuando Él se va, cuando Él muere en la cruz y luego se va al Padre, que es lo que Él está enseñando a los discípulos, cuando el Espíritu de verdad venga, os va a abrir los ojos y vais a entender, vais a poder ver donde hay pecado y donde no hay pecado, donde hay la salvación y donde no hay salvación. Y muchas veces nos sentimos en la oscuridad porque no nos relacionamos con el Espíritu Santo, porque no entendemos que Él es nuestro abogado. Es Él que nos va a decir: este camino te cabe a ti. Aquí no, aquí sí y aquí no. Y una cosa más me llama muchísimo la atención, porque el verso 9 dice: el pecado está en que ellos no creen en mí. ¿Sabe lo que pasa? Muchas veces crees o piensas que creer o no en Dios es algo que puedes elegir. No, yo puedo creer en Dios o no creer en Dios. Eso no es pecado, sí. No creer en Dios, no creer que Jesús es el Hijo de Dios, es pecado. Es lo que dice el texto. El camino hacia la salvación está en que yo me voy al Padre y ya no me veréis. Y la condena está en que el que tiraniza este mundo ya ha sido condenado. O sea, si crees que Jesús es el camino, la verdad y la vida, hay salvación. Si no crees, es pecado y hay condenación. Pero ¿cómo me doy cuenta? Y eso a nosotros nos gusta mucho hablar de eso en Vida, aquí en nuestra comunidad, ¿no? En Vida Church, porque hay muchas cosas que muchas veces queremos convencer a la gente de lo que es cierto y lo que no es. Y decimos: mira, esto no está bien y tengo que decir. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo convence del pecado y del juicio. Así que cuando no sabemos qué hacer, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos muestre qué es correcto y qué no es. Cuál es el camino de la salvación y el camino a la perdición.
Y seguimos, el versículo 12 del capítulo 16 de Juan dice, tendría que deciros muchas cosas más, pero no podríais entenderlas ahora. ¿Quién ya no ha pasado por ahí? Yo sí, yo tengo más gente que está aquí acenando con la cabeza, porque muchas veces no entendemos lo que el Señor nos está diciendo. Señor, no hace el menor sentido. Mira, has venido para acá. Hace 3 años nos llamaste. Los improbables. Éramos todos los que nadie nos quería. No éramos los correctos para estar en el lugar. No, porque ya habíamos sido rechazados por la sociedad religiosa. Estos eran los discípulos rechazados por la sociedad religiosa. Y entonces viene Jesús por 3 años y les enseña y camina con ellos y vamos y de repente dice, me voy y os vais a quedar aquí. Muchas veces lo que el Señor está haciendo ahora no hace ningún sentido. Pero seguimos leyendo la Biblia. Y el versículo 13 dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará para que podáis entender la verdad completa. ¿Qué quieres? ¿Quieres entender la verdad completa? ¿Quieres entender el plano entero? ¿Quieres caminar por fe? Tienes que pedir al Espíritu Santo que esté presente en tu vida, que esté presente en tu mente, que esté presente en tu corazón, que moldee todas las estructuras que tenemos dentro. Porque Él nos guiará para que podamos entender la verdad completa. No hablará por su propia cuenta, sino que dirá únicamente de lo que ha oído y os anunciará las cosas que han de suceder. El Espíritu Santo, Él me honrará a mí, porque todo lo que os dé a conocer lo recibirá de mí. Todo lo que el Padre tiene es también mío. Por eso os he dicho que todo que el Espíritu os dé a conocer lo recibirá de mí. O sea, cuando recibamos el Espíritu Santo. Y luego me encanta porque si seguimos de la lectura y vamos a Hechos, el capítulo 2 es la llegada del Espíritu Santo y el texto dice así. Al llegar el día de Pentecostés, continuaban todos reunidos en el mismo sitio. De pronto, un estruendo que procedía del cielo y avanzaba como un huracán invadió la casa en que estaban congregados. Vieron luego una especie de lenguas de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo los inundó a todos y enseguida se pusieron a hablar en distintos idiomas según el Espíritu Santo les concedía expresarse. El verso 7 dice, tan estupefactos y maravillados estaban que decían, ¿qué pasa con estos galileos? Todos y cada uno de los oímos referir en nuestro propio idioma las cosas portentosas de Dios. Juan en el capítulo 16 nos cuenta que Jesús está diciendo, cuando venga el Espíritu Santo, Él os va a guiar. Cuando el Espíritu Santo llegue, Él os mostrará y os dirá lo que está correcto y lo que no está. Pero en Hechos 2 vemos cuando llegó. Llegó como un estruendo y os bautizó y recibieron el poder y la gente se quedó maravillada. ¿Y por qué no pasa? Parece que no pasa ahora. Porque nos cuesta permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Porque nos cuesta entregar el control. ¿Cómo nos cuesta entregar el control? ¿Cómo nos gusta hacer las cosas a nuestra manera?
¿Cómo nos gusta hacer las cosas como lo hemos planeado nosotros? Como funcione así, porque eso es lo que quiero, eso es lo que va a pasar y Dios, bendíceme. Oye, que no es así. El Espíritu os va a guiar para que podáis entender la verdad completa. Hoy no podemos entender. Hoy a lo mejor no estás entendiendo y yo hoy te voy a invitar a que cedas el control al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te llama hoy, te coge por la mano y dice, ven, que te llevo. ¿Pero para dónde? Yo te llevo, te voy a enseñar la verdad completa. No, pero ¿cómo va a pasar? Ven, te llevo. ¿Confía o no confía? Porque el confiar o no confiar es confiar, hay salvación, no confiar, hay condenación. Y la gente no quiere que hablemos eso, no, es demasiado pesado. Es demasiado fuerte esto de hablar de condena y no condena, de salvación y no salvación. Pero la Biblia es muy clara y Jesús aquí está muy claro. El pecado está en que ellos no creen en mí. El camino a la salvación está que yo me voy al Padre, ya no me veréis, pero cuando el Espíritu de verdad entra y llegue, vais a saber toda la verdad. ¿Y sabes lo que es caminar por fe? Yo no veo, yo no tengo ni idea de lo que va a pasar, pero voy caminando en la verdad. Porque el Espíritu Santo me guía para que yo camine en verdad. No es tener el control, no es saber para dónde vas, pero es saber que si el Espíritu Santo me está guiando, yo voy. Y no hace ningún sentido humano. No tiene el menor sentido humano. Pero ¿sabe lo que pasa? Que Jesús nos sigue diciendo en Juan 16. Y Jesús empieza a hablar de que vais a ver y que no vais a ver y los discípulos están confundidos. Pero el verso 19 dice así. Jesús dice, Jesús se dio cuenta de que ellos estaban deseando una aclaración porque no entendían la forma de Jesús hablar. Y les dijo, estáis intrigados por lo que acabo de deciros. Dentro de poco ya no me veréis, pero poco después volveréis a verme. Os aseguro que vosotros lloraréis y gemiréis, mientras que los del mundo se alegrarán. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, siente angustia porque le ha llegado la hora, pero cuando el niño ha nacido, su alegría le hace olvidar el sufrimiento pasado y es enteramente feliz por haber traído un ser humano al mundo. Así también vosotros de momento estáis tristes, pero yo volveré a veros y de nuevo os alegraréis con una alegría que nada y nadie podrá quitaros. Cuando llegue este día, ya no tendréis necesidad de preguntarme nada. Os aseguro que el Padre os concederá todo lo que le pidáis en mi nombre. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa. Y me da ganas de empezar todo otra vez y empezar por este texto, porque la gente quiere pedir y se los va a dar para que su alegría sea completa. Y a lo mejor este es el tema, porque es lo que la gente quiere escuchar. De que vais a pedir y se os va a dar y su alegría será completa. Y si pones esto, la gente quiere. Pero la gente tiene que entender que para pedir y recibir y tener la alegría completa, hay que vivir los dolores del parto. El caminar cuando no se entiende, el llorar a ver tu mestre ser puesto en la cruz, pero pedir y permitir que su tristeza sea cambiada en danza
en alegría y ahora sí, tener una alegría que no acaba, porque la alegría entonces de los discípulos no se acabó cuando Jesús murió. Era tristeza, estaba muy mal, pero no había acabado, la última palabra no estaba dicha. Él dijo en la cruz, está consumado, porque su trabajo había finalizado en el tema de que en aquel momento Él había destruido al enemigo. Él había pisado en la cabeza del enemigo. Pero los discípulos vivirían una alegría completa porque recibirían el Espíritu Santo y serían guiados por el Espíritu Santo para seguir a la caminada que les había propuesto. Una caminada de dolor. Pero ¿qué sentido tiene? No tiene ningún sentido cuando piensas en este mundo. El domingo pasado en el culto en portugués hablamos de los ídolos. Y lo que pasa es que nuestra alegría está mucho conectada con este mundo porque nuestra alegría está en los ídolos que construimos para nosotros. Pero cuando ponemos nuestra mirada en aquel que dijo, me voy, pero volveré. Aquel que dijo, si os permitéis, el Espíritu Santo os va a guiar y os va a cambiar la tristeza en la alegría. Nuestra alegría deja de ser momentánea. Nuestra alegría deja de ser dependiendo del dinero que tengo, del trabajo que tengo, de la situación social y lo que quieras. Pedid y recibiréis para que vuestra alegría sea completa. ¿Cuándo pedís en mi nombre? ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo venga, os va a contar todo lo que va a pasar. Cuando el Espíritu Santo venga, Él os mostrará lo que es correcto y lo que no es correcto. Y cuando Él llegó en Hechos 2, inundó a todos. Y la gente quedaba estupefacta y maravillada. Lo que pasó en este momento es que la gente fue llena de la presencia del Espíritu Santo de una forma tan completa que lo que el profeta Joel había anunciado tantos años antes se hacía cumplido. Y eso es lo que creo que tenemos para hoy. Esa es la palabra del Señor para nosotros, para nuestra iglesia, para nuestra comunidad, sea aquí presencial o sea online. Lee conmigo Hechos 2, el verso 17. En los últimos días, ¿quién cree que estamos viviendo los últimos días? Eso es lo que vamos a vivir aquí. En los últimos días, dice Dios, concederé mi espíritu a todo mortal. Vuestros hijos y vuestras hijas hablarán inspirados por mí. Vuestros jóvenes tendrán revelaciones y vuestros ancianos soñarán cosas extraordinarias. A los que me sirven, tanto hombres como mujeres, otorgaré en aquellos días mi espíritu y hablarán inspirados por mí. Haré prodigios en el cielo y milagros en la tierra. Sangre, fuego y vapor humeante. Antes que llegue el día del Señor grande y glorioso, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, y todo el que invoque al Señor obtendrá salvación. Estamos viviendo los últimos días. Yo estoy segura de eso. Llevamos hablando eso, Antonio y yo, mucho tiempo, y llevamos esto compartiendo en la iglesia, porque sentimos que ese es el último llamamiento al despertar de la iglesia. Y decir, oye, deja de creer que, pues no creer en Dios, pues no creer que Él está haciendo, no, yo puedo creer que Él, puedo tener mis dudas, no,
Tus dudas te llevan a condenación, pero tu seguridad y creer que Jesús, el Hijo de Dios, que vino para salvar a mí y a ti, eso nos lleva a un camino de salvación. ¿Quieres pedir y recibir lo que necesitas hoy? Vuelve al principio. Pide al Señor la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Él te va a guiar por el camino. Cuando no crees, cuando no ves, el Espíritu te coge por la mano y te lleva para que puedas vivir lo que Él tiene para nosotros. La canción que cantamos hace poco habla de lamento por vivir solo para mí. Lamento por cantar sin adorar. Lamento por vivir una vida que no cree de verdad y no permite que el Espíritu Santo te guíe. Si este es tu lugar hoy, yo te pido que puedas adorar con nosotros ahora. Y vas a decir: Dios, yo lamento. Yo no quiero vivir eso. Más de lo que las bendiciones que me puedes dar, yo necesito tu presencia. Más de lo que las cosas que puedo pedir en oración y recibir, lo que quiero pedir en tu nombre hoy es la presencia del Espíritu Santo. Porque la presencia del Espíritu Santo me va a proteger. La presencia del Espíritu Santo me va a decir: aquí es correcto, aquí no es. Este mensaje lo mando, este no lo mando. Esta propuesta acepto y esta no lo acepto, porque el Espíritu Santo nos va a guiar por un camino de salvación.